76. Sobre las hernias inguinales directas, elija la respuesta correcta. B. Se sitúa medial al anillo inguinal interno y de los vasos epigástricos inferiores. Hernias inguinales directas. Pregunta 1. ¿A través de qué estructura anatómica específica protruye una hernia inguinal directa? Respuesta 1. Estructura. Triángulo de Esselbach. Límites. Lateral. Vasos epigástricos inferiores. Medial. Borde lateral del músculo recto abdominal. Inferior. Ligamento inguinal. Pregunta 2. ¿Cuál es la relación anatómica de la hernia inguinal directa con respecto a los vasos epigástricos inferiores y el anillo inguinal interno? Respuesta 2. Posición. Medial a los vasos epigástricos inferiores. Anillo inguinal interno. Sale medial al anillo. Trayecto. Protruye directamente a través de la pared posterior del canal inguinal. Pregunta 3. ¿En qué grupo de edad y población son más frecuentes las hernias inguinales directas? Respuesta 3. Población típica. Hombres adultos mayores. Edad. Mayor incidencia después de los 40 años. Factor. Debilidad adquirida de la pared abdominal posterior. Pregunta 4. ¿Qué diferencia clave en la exploración física ayuda a distinguir una hernia directa de una indirecta? Respuesta 4. Maniobra. Reducción de la hernia y compresión sobre el anillo inguinal interno. Hernia directa. No protruye al toser si se comprime el anillo interno. Hernia indirecta. Si protruye al toser a pesar de la compresión. Trayecto. Las directas generalmente no descienden al escroto. Pregunta 5. ¿Cuál es el origen embriológico de la hernia inguinal directa y cómo se compara con la indirecta? Respuesta 5. Directa. No tiene origen embriológico, es adquirida. Indirecta. Persistencia del proceso vaginal. Mecanismo directa. Debilidad muscular de la pared abdominal posterior. Pregunta 6. ¿Qué opciones de tratamiento existen para las hernias inguinales directas y cuándo está indicada la reparación quirúrgica? Respuesta 6. Asintomáticas. Pueden manejarse de forma conservadora. Indicaciones quirúrgicas. Síntomas persistentes. Incarceración o estrangulación. Aumento progresivo de tamaño. Técnica. Generalmente reparación con malla, hernioplastia. 77. ¿En qué consiste el estadio 2 del linfoma de Hodgkin? D. 2 o más localizaciones linfáticas al mismo lado del diafragma. Estadificación del linfoma de Hodgkin, Ann Arbor. 1. Un paciente es diagnosticado con linfoma de Hodgkin que afecta a los ganglios del cuello y de la axila. ¿A qué estadio corresponde esto? Respuesta. Estadio 2. Explicación. El criterio para el estadio 2 es la afectación de 2 o más regiones ganglionares que se encuentran del mismo lado del diafragma, ya sea por encima o por debajo. El cuello y la axila están ambos por encima del diafragma. 2. ¿Cuál es la característica clave que define y diferencia al estadio 3 de los demás estadios? Respuesta. La afectación de regiones ganglionares a ambos lados del diafragma. Explicación. Este es el criterio principal del estadio 3. La afectación del vaso, IIS, o de un órgano extralinfático contiguo, IIE, son modificadores que se añaden a este criterio central, pero no lo definen por sí solos. 3. ¿En qué estadio se clasifica un linfoma de Hodgkin que ha infiltrado la médula ósea? Respuesta. Estadio 4. Explicación. La afectación difusa o diseminada de uno o más órganos extralinfáticos no contiguos, como la médula ósea, el hígado o los pulmones, define automáticamente el estadio 4, independientemente de la afectación ganglionar. 4. Un paciente tiene afectación ganglionar en la ingle y el vaso. Según la clasificación de Ann Arbor, esto es estadio 2 o estadio 3. Justifica tu respuesta. Respuesta. Estadio 3. Justificación. Los ganglios de la ingle están por debajo del diafragma, mientras que el vaso se considera, por convención, una estructura por encima del diafragma. Por lo tanto, existe afectación a ambos lados del diafragma, lo que cumple el criterio para el estadio 3, IIS. 5. ¿Qué significa la letra E añadida a un estadio, por ejemplo, IE, y en qué situación se utiliza? Respuesta. Significado. E significa afectación extralinfática.
Situación de uso. Se utiliza cuando existe una afectación localizada y contigua, por extensión directa, de un órgano o sitio externo al sistema linfático, partiendo de un ganglio linfático afectado. No se usa para enfermedad diseminada, que es estadio 4. 6. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre el estadio I y el estadio 2? Respuesta: el número de regiones ganglionares afectadas. Explicación. Estadio I, afectación de una sola región ganglionar. Estadio 2, afectación de dos o más regiones ganglionares, siempre que estén del mismo lado del diafragma. La localización respecto al diafragma es lo que lo diferencia del estadio 3. 78. Paciente masculino de 20 años, motorista, que presenta tras accidente de tráfico, traumatismo abdominal contuso con shock hipovolémico, dolor y distensión abdominales. En el lavado peritoneal aparece hemoperitoneo. El diagnóstico más probable será: B. Rotura esplénica. Guía de repaso. Traumatismo abdominal cerrado. 4. ¿Qué hallazgos en la exploración física sugieren trauma abdominal significativo? Dolor abdominal, defensa muscular y distensión. Signo de Gray-Turner, equimosis flancos, o Cullen, equimosis periumbilical. E inestabilidad hemodinámica inexplicada. 5. ¿Cuál es la tríada clásica de presentación en rotura esplénica? Dolor en hipocondrio izquierdo que irradia a hombro izquierdo, signo de Kerr. Hipersensibilidad abdominal e hipotensión. Anemia aguda y signos de irritación peritoneal. 6. ¿Qué diferencia el dolor referido de diafragma del dolor peritoneal? El dolor diafragmático se refiere a hombro, vía nervio frénico. El dolor peritoneal es localizado y se exacerba con movimiento. 7. ¿Qué signo sugiere rotura duodenal o pancreática? Dolor que aumenta desproporcionadamente con el tiempo. Equimosis periumbilical, signo de Cullen, o en flancos, Gray-Turner. Vaso. 13. ¿Cuál es el órgano más frecuentemente lesionado en trauma abdominal cerrado? Vaso, 25 a 30% de todos los traumas abdominales cerrados. 14. ¿Qué escala se usa para graduar las lesiones esplénicas? Escala de la American Association for the Surgery of Trauma, AST. Grado IV, según profundidad de laceración y compromiso vascular. 15. ¿Cuáles son las opciones de manejo en rotura esplénica? Manejo no operatorio, en pacientes estables. Embolización angiográfica. Esplenorrafia o esplenectomía parcial / diagonal total. 17. ¿Qué síndrome puede desarrollarse años después de esplenectomía? Sepsis abrumadora postesplenectomía, o PSI. Principalmente por bacterias encapsuladas, S. pneumoniae, H. influenzae. Hígado. 18. ¿Qué hallazgo en TAC sugiere lesión hepática grave? Extravasación de medio de contraste, sangrado activo. Lesión grado 4B de AAST. Compromiso de vasos principales o vía biliar. 19. ¿Cuál es la principal causa de muerte en trauma hepático? Hemorragia incontrolada, 80% de las muertes tempranas. 20. ¿Qué complicación tardía puede presentar trauma hepático? Hemobilia, sangrado a través de vía biliar. Absceso hepático. Fístula biliar. Diagnósticos diferenciales. 37. ¿Cómo diferenciar sangrado intraperitoneal de retroperitoneal? Intraperitoneal, dolor difuso, signo de descompresión positiva, distensión. Retroperitoneal, dolor de espalda, signo de Gray-Turner, íleo paralítico. 38. ¿Qué hallazgos sugieren rotura diafragmática vs rotura esplénica? Diafragmática, dificultad respiratoria, borramiento de diafragma en RX. Esplénica, dolor hombro izquierdo, anemia aguda, hemoperitoneo. 39. ¿Cómo diferenciar trauma pancreático de duodenal? Pancreático, amilasasa elevada progresivamente, líquido en raíz mesentérica. Duodenal, neumoperitoneo retroperitoneal, aire alrededor de duoden. 79. ¿Cuál de los siguientes es la causa de hipotiroidismo en los países en desarrollo? D. Deficiencia de yodo en la dieta. Hipotiroidismo. 1.
¿Cuál es la causa más frecuente de hipotiroidismo primario a nivel mundial y cuál es su mecanismo fisiopatológico principal? Respuesta. Causa: tiroiditis crónica autoinmune, enfermedad de Hashimoto. Mecanismo: infiltración linfocítica de la glándula tiroides, que produce destrucción progresiva del parénquima tiroideo y una consecuente deficiencia en la producción de hormonas tiroideas, T3 y T4. 2. ¿Qué causa de hipotiroidismo es más prevalente en los países en desarrollo debido a factores nutricionales y de salud pública? Respuesta. Causa: deficiencia de yodo en la dieta. Explicación: el yodo es un componente esencial para la síntesis de las hormonas tiroideas. En regiones sin programas adecuados de yodación de la sal, la ingesta insuficiente conduce a una producción hormonal deficiente. 3. Un paciente con historial de tratamiento para la enfermedad de Graves desarrolla hipotiroidismo. ¿Cuáles son las dosis iatrogenias más probables? Respuesta: uso de yodo radiactivo, y 131. La radiación destruye el tejido tiroideo hiperactivo, pero frecuentemente lleva a un hipotiroidismo permanente. Tiroidectomía: la extirpación quirúrgica total o parcial de la glándula tiroides reduce o elimina su capacidad para producir hormonas. 4. ¿Cuál es la alteración característica en el perfil de laboratorio en el hipotiroidismo primario? Respuesta: TSH, hormona estimulante de la tiroides elevada, 4.5 a 5.0 mu/L. T4 libre, tiroxina libre disminuida. T3 libre, puede estar normal o baja en estadios más avanzados. Fundamento: la glándula tiroides falla, por lo que no produce suficiente T4. La hipófisis responde aumentando la secreción de TSH en un intento infructuoso de estimular la glándula. 5. Mencione 3 signos o síntomas clásicos del hipotiroidismo establecido. Respuesta. Ejemplos: intolerancia al frío, incapacidad para tolerar temperaturas bajas. Fatiga y letargo, cansancio extremo y debilidad. Aumento de peso y dificultad para perderlo. Piel seca y áspera y cabello quebradizo. Estreñimiento. Bradicardia, frecuencia cardíaca lenta. 6. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea para el hipotiroidismo permanente y cuál es el principio clave de su dosificación? Respuesta. Tratamiento: levotiroxina sódica, T4 sintética. Principio de dosificación: administrar la dosis en ayunas, con agua, y al menos 30 a 60 minutos antes del desayuno. Esto es crucial para asegurar una absorción óptima y constante, ya que los alimentos, el café y otros medicamentos pueden interferir significativamente. 80. ¿Cuál es la secuela más común de la apendicitis perforada? C. Absceso periapendicular. Apendicitis y complicaciones. 1. ¿Cuál es la secuela o complicación localizada más común que sigue a una apendicitis perforada? Respuesta: la formación de un absceso periapendicular. Razonamiento: cuando el apéndice se perfora, el organismo intenta contener la infección y aislarla del resto de la cavidad peritoneal. El resultado más frecuente de este proceso de contención es la formación de una colección purulenta localizada en la región inmediata al apéndice, es decir, un absceso periapendicular. 2. Una apendicitis aguda no tratada puede evolucionar a perforación. Nombra las 2 complicaciones intraabdominales principales que pueden surgir de esta perforación. Respuesta: peritonitis generalizada. Ocurre si el contenido infectado se libera libremente en toda la cavidad peritoneal. Formación de un absceso localizado. Ocurre si el organismo logra contener la infección con epiplón y asas intestinales. Contexto: la peritonitis es una complicación aguda y difusa, mientras que el absceso es una secuela localizada más común. 3. ¿En qué se diferencia clínicamente un cuadro de peritonitis generalizada de uno de un absceso periapendicular? Respuesta: peritonitis generalizada. Presenta dolor abdominal generalizado, contractura muscular, abdomen en tabla, signos de irritación peritoneal en todo el abdomen, EJ. Bloomberg positivo difuso, y un paciente con afectación del estado general grave, séptico. Absceso periapendicular. El dolor suele estar localizado en fosa ilíaca derecha, donde se puede palpar una masa dolorosa. La fiebre es un hallazgo prominente,
pero el estado general del paciente no suele estar tan comprometido como en la peritonitis. 4. Un paciente con fiebre, dolor en hipogastrio y tenesmo rectal tras una apendicitis perforada hace 5 días. ¿Qué complicación se debe sospechar? Respuesta: absceso pélvico. Razonamiento: la localización pélvica del absceso es sugerente por los síntomas. El líquido purulento de la perforación cae por gravedad a la pelvis, la zona más declive de la cavidad abdominal, irritando el recto y causando tenesmo, sensación constante de necesidad de defecar. 5. ¿Qué hallazgo en la tomografía computarizada, TC, es característico de un absceso intraabdominal secundario a una apendicitis perforada? Respuesta: una colección líquida con realce periférico, captación del medio de contraste en la pared del absceso, y que puede presentar niveles hidroaéreos en su interior. Contexto: el realce periférico indica la pared del absceso, que está vascularizada e inflamada. Los niveles hidroaéreos sugieren la presencia de gas, producido por bacterias o contenido intestinal, y líquido. 6. Menciona 2 factores de riesgo principales que predisponen a la perforación del apéndice. Respuesta: retraso en el diagnóstico y tratamiento quirúrgico. Es el factor más crítico. La presencia de un apéndice con litiasis fecal, apendicolito, que causa una obstrucción luminal más severa y rápida. Mecanismo: el retraso permite que la inflamación progrese a isquemia y necrosis. El apendicolito actúa como una obstrucción de válvula de Bola, aumentando la presión intraluminal y comprometiendo el riego sanguíneo. 81. ¿Cuál de los siguientes fármacos es un antagonista del receptor H2? B. Famotidina. Guía de estudio: antagonistas H1 y H2. Antagonistas H1, antihistamínicos. 4. ¿Cuál es el mecanismo de acción principal de los antagonistas H1? Bloquean competitivamente los receptores H1 de la histamina, previniendo sus efectos en el músculo liso vascular y bronquial, y en la permeabilidad capilar. 5. Menciona 3 indicaciones terapéuticas de los antagonistas H1. Rinitis alérgica estacional y perenne. Urticaria y angioedema. Conjuntivitis alérgica. Como antieméticos y para el mareo, algunos de primera generación, por ejemplo, difenidramina. E insomnio, utilizando el efecto adverso de sedación, por ejemplo, difenidramina. 6. Nombra 2 efectos adversos comunes de los antagonistas H1 de primera generación. Sedación y somnolencia. Sequedad de boca, visión borrosa, retención urinaria, efectos anticolinérgicos. 7. ¿Por qué los antagonistas H1 de segunda generación producen menos sedación? Porque son moléculas más grandes y hidrofílicas que no atraviesan fácilmente la barrera hematoencefálica. 8. Nombra 2 ejemplos de antagonistas H1 de primera generación. Difenidramina. Clorfeniramina. Clemastina. Prometacina. 9. Nombra 2 ejemplos de antagonistas H1 de segunda generación. Loratadina. Cetiricina. Fexofenadina. Desloratadina. 10. ¿Qué antihistamínico de segunda generación es un metabolito activo de la hidroxicina? La cetiricina. 11. ¿Qué antihistamínico H1 está contraindicado en pacientes con prolongación del intervalo QT y se metaboliza por el citocromo P450? La terfenadina, retirada del mercado. La fexofenadina, su metabolito activo, es seguro. 12. ¿Qué efecto adverso grave, aunque raro, se asocia a la administración intravenosa rápida de difenidramina? Convulsiones. 13. ¿Qué antihistamínico H1 de primera generación se usa comúnmente para las náuseas y el mareo? La dimenhidrinato, que es una sal de difenidramina. Subtema 3. Antagonistas H2. 14. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los antagonistas H2? Bloquean los receptores H2 en las células parietales del estómago, inhibiendo la secreción de ácido gástrico estimulada por la histamina, la gastrina y la acetilcolina. 15. Menciona 3 indicaciones terapéuticas de los antagonistas H2. Úlcera péptica gástrica y duodenal. Enfermedad por reflujo gastroesofágico, ERGE. Prevención de la úlcera de estrés en pacientes hospitalizados. Tratamiento de la dispepsia. 16.
Nombra los 4 antagonistas H2 clásicos. Cimetidina, ranitidina, famotidina, nisatidina. 17. ¿Qué antagonista H2 inhibe el citocromo P450 y puede causar ginecomastia e impotencia? La cimetidina. Actúa como un antiandrógeno débil. 18. ¿Qué antagonista H2 tiene la vida media más larga y es el más potente? La famotidina. 19. ¿Qué antagonista H2 tiene una biodisponibilidad oral que disminuye con los antiácidos? La famotidina. 21 menciona 2 efectos adversos generales de los antagonistas H2. Cefalea, mareos, diarrea o estreñimiento. La cimetidina puede causar efectos antiandrogénicos, ginecomastia, galactorrea. 82. ¿Qué compartimiento contiene la mayor cantidad de agua en el cuerpo humano? B. Líquido intracelular. Compartimientos de líquidos corporales. 1 pregunta. ¿Cuál es el compartimiento de líquido más grande del cuerpo humano y qué proporción del agua corporal total representa aproximadamente? Respuesta. Compartimiento. Líquido intracelular, LIC. Proporción. Aproximadamente 2/3, o entre el 60% y 65%, del agua corporal total. 2 pregunta. Nombra los 3 componentes principales del líquido extracelular, LEC. Respuesta. Líquido intersticial. El fluido que rodea y baña las células de los tejidos. Plasma sanguíneo. El componente líquido de la sangre, contenido dentro de los vasos sanguíneos. Líquido transcelular. Volúmenes especializados, por ejemplo, líquido cefalorraquídeo, sinovial, humor acuoso. 3 pregunta. Si el líquido intracelular representa 2/3 del agua total, ¿qué proporción representa el líquido extracelular, LEC, y cuál es su componente mayoritario? Respuesta. Proporción del LEC. Aproximadamente 1/3 del agua corporal total. Componente mayoritario del LEC, el líquido intersticial. Constituye aproximadamente 3/4 del volumen del LEC. 4 pregunta. ¿En qué compartimiento se clasificaría el líquido cefalorraquídeo y por qué? Respuesta. Compartimiento. Líquido extracelular, LEC. Subcompartimiento específico. Líquido transcelular. Razón. Porque es una secreción especializada de células epiteliales que se encuentra en espacios cerrados, como el sistema ventricular del cerebro, no es un fluido que intercambie libremente con el plasma o el intersticial general. 5 pregunta. ¿Dónde se encuentra físicamente el líquido intersticial y cuál es su función principal? Respuesta. Ubicación física. En los espacios entre las células, tejido conjuntivo, de los tejidos del cuerpo. Función principal. Actuar como un medio de intercambio entre las células y los capilares sanguíneos, permitiendo la entrega de nutrientes, oxígeno y la eliminación de desechos metabólicos. 6 pregunta. Ordena los siguientes compartimientos de líquido de mayor a menor volumen. Plasma, líquido intracelular, líquido intersticial. Respuesta. De mayor a menor volumen. Líquido intracelular, 28 L en un adulto de 70 kilogramos. Líquido intersticial, 11 L. Plasma, 3 L. 83. ¿Qué parte del corazón recibe la sangre desoxigenada desde el cuerpo? B. Aurícula derecha. Flujo sanguíneo del corazón. 1 pregunta. Describe el camino completo que sigue una gota de sangre desoxigenada desde que ingresa al corazón hasta que es enviada a los pulmones. Respuesta. 1 Entrada a la aurícula derecha. La sangre ingresa al corazón a través de las venas cavas, superior e inferior, y llega a la aurícula derecha. 2 Paso al ventrículo derecho. La sangre fluye a través de la válvula tricúspide para pasar de la aurícula derecha al ventrículo derecho. 3 Eyección hacia los pulmones. El ventrículo derecho se contrae y bombea la sangre a través de la válvula pulmonar hacia la arteria pulmonar, que la llevará a los pulmones para su oxigenación. 2 Pregunta. ¿Cuáles son las 4 cavidades del corazón y cuál es la función principal de cada una en el flujo sanguíneo? Respuesta. Aurícula derecha. Recibe la sangre desoxigenada que regresa del cuerpo. Ventrículo derecho. Bombea la sangre desoxigenada hacia los pulmones. Aurícula izquierda. Recibe la sangre oxigenada que regresa de los pulmones.
Ventrículo izquierdo. Bombea la sangre oxigenada hacia todo el cuerpo a través de la aorta. 3. Pregunta. Nombra las 4 válvulas cardíacas principales y especifica entre qué cavidades o vasos sanguíneos se encuentran. Respuesta. Válvula tricúspide. Entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Válvula pulmonar. Entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar. Válvula mitral, o bicúspide entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Válvula aórtica, entre el ventrículo izquierdo y la aorta. 4. Pregunta. ¿Qué cavidad del corazón tiene la pared muscular más gruesa y por qué? Respuesta. Cavidad, el ventrículo izquierdo. Razón. Porque debe generar suficiente fuerza para bombear la sangre oxigenada a través de la aorta y distribuirla por todo el sistema arterial del cuerpo, lo que requiere una presión mucho mayor que la generada por el ventrículo derecho para enviar sangre a los pulmones. 5. Pregunta. ¿Por qué la sangre de la aurícula izquierda está oxigenada y la de la aurícula derecha está desoxigenada? Explica el origen de cada una. Respuesta. Aurícula izquierda. Sangre oxigenada recibe la sangre que proviene de los pulmones, donde se realizó el intercambio gaseoso, se liberó CO2 y se captó O2. Esta sangre llega a través de las venas pulmonares. Aurícula derecha. Sangre desoxigenada recibe la sangre que regresa de todo el cuerpo, excepto los pulmones, después de que los tejidos hayan consumido el oxígeno. Esta sangre llega a través de las venas cavas. La sangre sigue esta ruta sistémica. Ventrículo izquierdo. Válvula aórtica. Aorta, y luego a las arterias, arteriolas y capilares del cuerpo. Venas del cuerpo. Venas cavas. Aurícula derecha. 84. ¿Qué tipo de moléculas son los constituyentes más abundantes de las grasas y aceites? C. Ácidos grasos. Lípidos, grasas y aceites. 1. ¿Qué es un triglicérido y de qué componentes básicos está formado? Respuesta. Definición. Es el tipo principal de lípido de almacenamiento en plantas y animales, constituyendo la mayor parte de las grasas y aceites de la dieta. Componentes estructurales. Está formado por 2 tipos de moléculas. Una molécula de glicerol, esqueleto de 3 carbonos. 3 moléculas de ácidos grasos, unidas cada una al glicerol mediante un enlace éster. 2. Nombra y describe la principal diferencia estructural entre una grasa, sólida, y un aceite, líquido, a temperatura ambiente. Respuesta. Grasas. Son principalmente saturadas. Los ácidos grasos saturados no tienen dobles enlaces en su cadena hidrocarbonada, lo que permite que las moléculas se empaquen estrechamente, formando un sólido, como la mantequilla o la manteca. Aceites. Son principalmente insaturados. Los ácidos grasos insaturados tienen uno o más dobles enlaces, mono o poliinsaturados, lo que crea codos en la cadena que impiden un empaquetamiento compacto, resultando en un líquido, como el aceite de oliva o girasol. 3. ¿Cuál es la principal función biológica de los triglicéridos en los organismos? Respuesta. Su función principal es el almacenamiento de energía a largo plazo. Proporcionan más del doble de energía por gramo que los carbohidratos o las proteínas. En los animales, también sirven como aislante térmico y protección mecánica de órganos vitales. 4. ¿Qué tipo de reacción química une un ácido graso al glicerol para formar un triglicérido? ¿Y cuál es la reacción inversa? Respuesta. Reacción de síntesis, deshidratación o condensación. En esta reacción, se forma una molécula de agua por cada enlace éster creado entre un ácido graso y el glicerol. Reacción inversa, hidrólisis. En esta reacción, se rompe el enlace éster mediante la adición de una molécula de agua, liberando los ácidos grasos y el glicerol. 5. Además de los triglicéridos, menciona 2 tipos importantes de lípidos y su función principal. Respuesta. Fosfolípidos. Función. Son el componente estructural principal de las membranas celulares, forman la bicapa lipídica. Esteroides, como el colesterol. Función. Actúan como precursores de hormonas, EJ, testosterona, estrógenos, y son un componente de las membranas celulares. 6. Explica por qué los ácidos grasos se clasifican como moléculas anfipáticas y qué importancia tiene esta propiedad.
Respuesta. Definición de anfipático. Una molécula anfipática posee una región hidrofóbica, que repele el agua, y una región hidrofílica, que atrae el agua. Aplicación a los ácidos grasos. La larga cadena hidrocarbonada es no polar e hidrofóbica. El grupo carboxilo, COO, es polar e hidrofílico. Importancia biológica. Esta propiedad es fundamental para la formación de micelas en la digestión de las grasas. A nivel estructural, es la base que permite a los fosfolípidos formar las bicapas lipídicas de todas las membranas celulares. 85. Las células de Anitzkow son macrófagos con cromatina condensada en una banda central y fina, células en forma de oruga, que aparecen. B. Fiebre reumática. Células de Anitzkow. 1. ¿Qué son las células de Anitzkow y cuál es su característica histológica más distintiva? Respuesta. ¿Qué son? Son macrófagos o histiocitos modificados. Característica nuclear distintiva. Presentan un núcleo con la cromatina condensada en una banda central, lineal y fina. Apariencia. Esta característica les confiere un aspecto de oruga o de ojo de lechuza en cortes histológicos. 2. ¿En qué enfermedad son un hallazgo histopatológico característico las células de Anitzkow? Respuesta. Enfermedad. Fiebre reumática. Contexto específico. Son un componente celular fundamental del granuloma de Aschoff, que es la lesión patognomónica de esta enfermedad. 3. Mencione la estructura histológica específica donde se encuentran las células de Anitzkow en la fiebre reumática. Respuesta. Estructura. Se encuentran dentro del granuloma de Aschoff. Localización tisular. Estos granulomas se localizan predominantemente en el tejido conectivo del corazón, miocardio, endocardio y pericardio. 4. ¿Cuál es la importancia clínica de identificar las células de Anitzkow en una biopsia? Respuesta. Importancia. Su identificación es un hallazgo diagnóstico clave que sugiere fuertemente la presencia de fiebre reumática activa. Correlación. Evidencia el daño cardíaco autoinmune posterior a una infección por Streptococcus pyogenes del grupo A. 5. La artritis reumatoide, opción fiebre reumatoide en el examen, ¿presenta células de Anitzkow? Respuesta. No. La artritis reumatoide es una entidad patológica completamente diferente. Aclaración. Es un error común confundir los términos. Las células de Anitzkow son exclusivas de la fiebre reumática y no se encuentran en la artritis reumatoide. 6. ¿En cuál de las siguientes patologías no se esperaría encontrar células de Anitzkow? Endocarditis infecciosa, sarcoma botriode o fiebre reumática. Respuesta. No se encuentran en endocarditis infecciosa. Su lesión característica son las vegetaciones compuestas por plaquetas, fibrina, glóbulos rojos y microorganismos. Sarcoma botriode. Rhabdomiosarcoma embrionario está compuesto por células malignas de músculo liso, rhabdomioblastos, y no presenta estas células histiocíticas. Si se encuentran en fiebre reumática. 86. ¿Cuál de los siguientes factores de la coagulación al estar deficiente produce hemofilia A? B. Factor 8. Hemofilia y factores de coagulación. 1. Pregunta. ¿Cuál es la deficiencia específica que causa la hemofilia A y qué consecuencia funcional tiene en la cascada de coagulación? Respuesta. Deficiencia. Falta o malfuncionamiento del factor 8. Consecuencia funcional. Interrumpe la vía intrínseca de la coagulación. Específicamente, el factor 8 es un cofactor crítico que acelera la activación del factor X por el factor 9. Sin él, se forma una cantidad insuficiente de trombina, lo que resulta en un coágulo de fibrina inestable y un sangrado prolongado. 2. Pregunta. ¿Qué factor de coagulación está deficiente en la hemofilia B y cómo se relaciona esto con el nombre alternativo de esta enfermedad? Respuesta. Deficiencia. Factor 9. Relación con el nombre. La hemofilia B también se conoce como enfermedad de Christmas. Este nombre proviene del primer paciente diagnosticado con esta condición, un niño llamado Stephen Christmas, en 1952. 3. Pregunta. Menciona dos diferencias clave entre la hemofilia A y la enfermedad de von Willebrand. Respuesta. 1. Factor deficiente. Hemofilia A. Deficiencia del factor 8. Von Willebrand. Deficiencia o defecto del factor de von Willebrand, FWW.
2. Herencia. Hemofilia A. Ligada al cromosoma X, recesiva. Von Willebrand. Generalmente autosómica, dominante o recesiva. 4. Pregunta. ¿Por qué los pacientes con hemofilia no presentan sangrado inmediato al sufrir un corte, sino que sangran de forma prolongada? Respuesta. El mecanismo de la hemostasia primaria, formación del tapón plaquetario, está intacto. El problema reside en la hemostasia secundaria. La deficiencia del factor 8, U9, impide la correcta generación de fibrina, que es necesaria para estabilizar el tapón plaquetario y formar un coágulo fuerte y duradero. 5. Pregunta. Si un paciente presenta un tiempo de tromboplastina parcial activado, TTPA o APTT, prolongado, pero un tiempo de protrombina, TP, normal, ¿qué vía de la coagulación está afectada y qué condiciones, como la hemofilia, podrían causar esto? Respuesta. Vía afectada, la vía intrínseca. Condiciones posibles. Hemofilia A, deficiencia de factor 8. Hemofilia B, deficiencia de factor 9. Deficiencia de factor 11 o 12. Fundamento. El TTPA evalúa la vía intrínseca y común, mientras que el TPE evalúa la vía extrínseca y común. Un TTPA prolongado con TP normal señala un problema específico en la vía intrínseca. 6. Pregunta. ¿Cuál es la función principal del factor de von Willebrand, FWW, y por qué su deficiencia también puede causar niveles bajos de factor 8? Respuesta. Función principal del FWW. Mediar la adhesión de las plaquetas al colágeno subendotelial en sitios de lesión vascular. Actuar como un carrier o estabilizador del factor 8 en el plasma. Relación con el FI2. Sin el FWW, el factor 8 no se protege de la degradación proteolítica rápida. Esto resulta en una vida media más corta del factor 8 en circulación, llevando a niveles plasmáticos bajos y agravando el trastorno hemorrágico. 87. Una tumoración dolorosa de localización predominantemente subungueal, que se desarrollan a partir de células musculares lisas modificadas es un D. Tumor glómico. Tumor glómico. 1. ¿Cuál es la localización más característica y el síntoma principal del tumor glómico? Localización. Región subungueal, debajo de la uña. Síntoma principal. Dolor intenso, paroxístico, desencadenado por cambios de temperatura o presión leve. 2. ¿Qué tipo celular da origen al tumor glómico y de qué estructura anatómica proviene? Células de origen. Células musculares lisas modificadas. Estructura. Glomus body, corpúsculo glómico, estructura neurovascular especializada en la termorregulación. 3. ¿Qué características histopatológicas distinguen al tumor glómico? Células. Células glómicas redondas o cuboidales, de núcleo central y citocinófilos. Patrón. Células en nidos o láminas rodeadas de redes capilares. Estroma. Mixoide o hialinizado. 4. ¿Qué estudios de imagen son útiles para el diagnóstico del tumor glómico subungueal y qué hallazgo radiológico es clásico? Estudios. Radiografía simple y resonancia magnética. Hallazgo radiológico clásico. Erosión ósea en media luna en la falange distal, visible en RX. 5. ¿Cuál es el tratamiento de elección para el tumor glómico sintomático y cuál es la principal causa de recurrencia? Tratamiento. Escisión quirúrgica completa. Causa de recurrencia. Resección incompleta debido a la naturaleza multifocal o a fragmentación del tumor. 6. ¿Cómo se diferencia clínicamente el tumor glómico de otras lesiones subungueales como el melanoma o los granulomas? Tumor glómico, dolor paroxístico, benigno, no pigmentado. Melanoma subungueal, pigmentación longitudinal, usualmente indoloro en etapas tempranas. Granuloma piógeno, sangrante, superficie friable, generalmente no tan doloroso. 88. ¿Qué sucede cuando la glucólisis ocurre en condiciones anaeróbicas? C. Se convierte en lactato. Guía de repaso. Glucólisis anaeróbica. 1. ¿Cuál es el destino final del piruvato en la glucólisis anaeróbica en células humanas como los músculos esqueléticos? Respuesta. El piruvato se reduce a lactato. Razón fundamental. Esto permite la regeneración del NAD a partir del NAD. Sin esta regeneración,
La glucólisis se detendría por falta de NAD, cesando la producción de ATP. 2. ¿Por qué es esencial la formación de lactato o etanol en levaduras en condiciones anaeróbicas? Respuesta: es esencial para regenerar NAD. Proceso clave. La enzima lactato deshidrogenasa cataliza la reacción piruvato y NADH, lactato y NAD. Este NAD puede ser reutilizado en la glucólisis, etapa de la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, para seguir produciendo ATP. 3. Compare la producción neta de ATP por molécula de glucosa en condiciones aeróbicas y anaeróbicas. Condiciones anaeróbicas: glucólisis solamente 2 ATP netos por glucosa. Condiciones aeróbicas: glucólisis y respiración celular aproximadamente 30 a 32 ATP netos por glucosa. Conclusión: la eficiencia energética en anaerobiosis es mucho menor porque el piruvato no se oxida completamente en el ciclo de Krebs. 4. Nombre la enzima clave que cataliza la conversión de piruvato a lactato en mamíferos y mencione la coenzima que requiere para su función. Enzima: lactato deshidrogenasa, LDH. Coenzima / cofactor requerido, NAD. La enzima utiliza el NAD como dador de electrones para reducir el piruvato a lactato. 5. ¿Qué sucede con los electrones del NAD generado en la glucólisis cuando no hay oxígeno disponible? Respuesta: los electrones, y el hidrógeno, del NAD se transfieren al piruvato, formando lactato. No ocurre lo siguiente: no pueden ser transportados por la cadena de transporte de electrones mitocondrial, ya que el oxígeno, su aceptor final, está ausente. 6. Además del lactato, ¿cuál es otro producto final común de la fermentación anaeróbica en otros organismos como la levadura? Respuesta: en levaduras y algunos microorganismos, el producto final es etanol y CO. Proceso: este proceso se llama fermentación alcohólica. Implica 2 pasos: descarboxilación del piruvato a acetaldehído, liberando CO, y posterior reducción del acetaldehído a etanol, regenerando también NAD. 89. Un hombre de 45 años se presenta en el departamento de emergencias quejándose de dolor persistente e hinchazón en su pierna derecha. Informa antecedentes de una pequeña abrasión en la piel de la pierna aproximadamente una semana atrás, la cual pensaba que se estaba curando hasta que notó un aumento en el enrojecimiento y la calidez alrededor de la herida. Al examinarlo, se observa sensibilidad localizada, eritema y edema en el sitio de la herida. El paciente también presenta fiebre leve. Los análisis de sangre revelan un recuento elevado de glóbulos blancos, WBC, y una velocidad de sedimentación globular, VSG, aumentada. Una radiografía de la pierna afectada muestra elevación periosteal, y una resonancia magnética revela inflamación de los tejidos blandos con afectación ósea. Basándonos en estos hallazgos, el patógeno más probable para esta infección ósea es A. Staphylococcus aureus. Osteomielitis. 1. ¿Qué es la osteomielitis? Infección del tejido óseo que puede afectar el periósteo, hueso cortical o médula ósea. 2. ¿Cuál es la clasificación temporal de la osteomielitis? Aguda, 2 semanas de evolución. Subaguda, 2 semanas, 3 meses. Crónica, 3 meses. 3. ¿Qué significa la presencia de secuestro óseo en osteomielitis? Fragmento de hueso necrótico separado del hueso viable que actúa como cuerpo extraño y reservorio de infección. 4. ¿Qué es el involucro en osteomielitis crónica? Formación de hueso nuevo que rodea al secuestro óseo, característico de la osteomielitis crónica. 5. ¿Cuál es el patógeno más común en osteomielitis en general? Staphylococcus aureus, 70 a 80% de los casos. 6. ¿Qué microorganismo predomina en osteomielitis por heridas punzantes en pies? Pseudomonas aeruginosa. 7. ¿Qué patógeno es característico en usuarios de drogas intravenosas? Pseudomonas aeruginosa. 8. ¿Qué microorganismos causan osteomielitis en pacientes con anemia drepanocítica? Salmonella spp. Y Staphylococcus aureus. 9. ¿Qué patógenos deben sospecharse en osteomielitis por mordeduras humanas? Eikenella corrodens y Streptococcus spp. 10. ¿Qué microorganismos causan osteomielitis en pacientes con prótesis articulares?
Staphylococcus epidermidis y S. aureus. 11. ¿Qué patógenos son comunes en osteomielitis vertebral? Staphylococcus aureus y bacilos gram-negativos. 12. ¿Cuáles son los signos cardinales de osteomielitis aguda? Dolor localizado, edema, eritema, calor y fiebre. 13. ¿Qué hallazgos sugieren osteomielitis crónica? Drenaje sinusal recurrente, fístulas, deformidad ósea, secuestro óseo. 90. ¿Qué técnica de imagen es más adecuada para detectar un neumotórax espontáneo en un paciente en la sala de urgencias? D. Radiografía de tórax convencional. Neumotórax en urgencias. 1. ¿Cuál es la técnica de imagen de primera línea y más adecuada para diagnosticar un neumotórax espontáneo en un servicio de urgencias y por qué? Respuesta. Técnica. Radiografía de tórax convencional, en posición de pie o semisentado. Razones. Rapidez y disponibilidad. Es un estudio rápido y está disponible en casi todos los servicios de urgencias. Alta sensibilidad. Tiene una buena sensibilidad para detectar la mayoría de los neumotórax. Hallazgo clave. Permite visualizar la línea visceral pleural, una línea fina, separada de la pared torácica, con ausencia de marcas pulmonares periféricas. Mínima movilización. Es práctica para un paciente que puede estar inestable. 2. Un paciente politraumatizado no puede ser sentado. Además de la radiografía, ¿qué otra técnica de imagen rápida y bedside tiene una alta sensibilidad para detectar un neumotórax? Respuesta. Técnica. Ecografía torácica, pulmonar, focalizada, EFAST. Razones. Se realiza a la cabecera del paciente, bedside, sin necesidad de moverlo. Es altamente sensible para detectar neumotórax, incluso más que la radiografía en decúbito. Evalúa el signo del deslizamiento pleural, sliding sign. La ausencia de deslizamiento pleural y la presencia del signo de la línea A, artefactos horizontales, son hallazgos sugerentes. 3. ¿Cuál es el hallazgo radiológico patognomónico, definitivo, de un neumotórax en una radiografía de tórax? Respuesta. Hallazgo. La visualización de la línea visceral pleural. Explicación. Es una línea delgada y radiopaca que representa el borde del pulmón colapsado, separada de la pared torácica. Por fuera de esta línea, no se ven marcas vasculares pulmonares, es decir, hay hiperclaridad sin marcas. 4. ¿Por qué la tomografía axial computarizada, TAC, de tórax no se considera la técnica de primera elección en un caso típico de sospecha de neumotórax espontáneo en urgencias? Respuesta. Razones principales. Logística. Es más lenta, requiere trasladar al paciente, riesgo si es inestable, y tiene menor disponibilidad inmediata. Radiación. Implica una dosis de radiación significativamente mayor que una radiografía simple. Costo. Es un estudio más costoso. La TAC se reserva para casos con alta sospecha clínica y radiografía negativa, o para evaluar patología pulmonar subyacente compleja. 5. Nombra 2 desventajas clave de usar la resonancia magnética, RM, para diagnosticar un neumotórax en un contexto de urgencia. Respuesta. 1. Tiempo. Es un estudio muy lento de realizar, lo que es impráctico para un paciente que puede estar en deterioro. 2. Disponibilidad y acceso limitado. No es una herramienta de primera línea en la mayoría de los departamentos de urgencias. 3. Sensibilidad para el aire. Es una técnica subóptima para evaluar el parénquima pulmonar y la presencia de aire libre, para lo cual la TAC es muy superior. 6. Si un paciente con sospecha de neumotórax tiene una radiografía de tórax inicial negativa, pero la sospecha clínica permanece muy alta, ¿cuál es el siguiente paso en la evaluación por imagen? Respuesta. Próximo paso. Solicitar una tomografía axial computarizada, TAC, de tórax. Razón. La TAC tiene una sensibilidad mucho mayor y puede detectar neumotórax ocultos o muy pequeños que no son visibles en la radiografía simple. Esto es crucial para un manejo correcto y evitar complicaciones.